El párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones que está conformado por una idea principal, ideas secundarias y además todas estas oraciones tienen cohesión y coherencia. Además hay tipos de párrafo. Los tipos de párrafo son párrafo de introducción, párrafo de desarrollo y párrafo de conclusión. Introducción síntesis. En este tipo de párrafo damos un breve resumen de lo que se abordará en el tema. Ejemplo. Los animales mamíferos son seres vivos que se alimentan de las glándulas mamarias. Además se caracterizan por tener desarrollado su cerebro, ser vivíparos, etc. Estas y otras características les detallaré en este texto, añadiendo la importancia de los mamíferos en el reino animal. En base a preguntas retóricas. En este tipo de párrafo, el autor se plantea preguntas las cuales se responden en el desarrollo del tema. Ejemplo, ¿qué tanto conoce usted del ADN? ¿El ADN interviene en nuestras características físicas? Iniciemos dándole un concepto de ADN al cual lo conocemos como el ácido desoxirribonucleico, el cual es responsable de la transmisión hereditaria, además de contener la información genética de cada persona. Introducción anécdota. Aquí se relata una experiencia, sea real o ficticia, del autor o de otra persona. Ejemplo, cuando tenía 5 años sufrí una caída de un columpio, suceso que me dejó heridas externas e internas. Internamente me rompí los huesos del brazo. Con un tratamiento logré recuperarme en 2 meses, gracias a que consumí mucho calcio. En este ensayo hablaré acerca del calcio y la importancia que tiene en el cuerpo humano. Introducción analogía. Para redactar este tipo de párrafo realizamos una comparación entre una cosa y un hecho. Ejemplo, el trabajo en un equipo de una empresa comparado con una mesa, logramos deducir que si existe la ausencia de algún miembro imposibilita el desarrollo de algún proyecto. Al igual que en una mesa, si una de sus partes falta, esta no funciona. En este texto pretendo hablar del trabajo en equipo, la importancia que tiene cada integrante dentro de una empresa. La siguiente tipo de introducción es la introducción cita. Es una de las formas más utilizadas y eficaces para atraer la atención del lector. Puede tratarse de un proverbio, de un verso de un poeta o de una frase pronunciada o escrita por un autor. Ejemplo, nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein, 1879-1955, científico alemán nacionalizado estadounidense. El siguiente párrafo es el de enumeración. Este se utiliza para exponer un listado de información que se vincula entre sí. Las partes del párrafo de enumeración son 2, la frase organizadora y los elementos de los que se compone la enumeración. La frase organizadora indica cuáles son los elementos que se van a enumerar en el texto. Después de esto es necesario colocar 2 puntos. Los elementos de los que se compone la enumeración. Estos se pueden colocar por orden de importancia y van separados por puntos y comas o punto y coma según sea el caso. Ejemplo, las plantas del jardín. En mi jardín yo planté 5 tipos diferentes de flores. Al fondo del jardín pues las rosas rojas. En la jardinera del centro las margaritas. Junto a la fuente están las hortensias. Y en las jardineras de los extremos están las rosas amarillas y blancas. Similitud y contraste. El párrafo por contraste indica las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, situaciones, ideas o personas, comparándolas según cierto número de categorías. Un ejemplo, María es una chica cotizada, Pedro y Juan buscan su amor. Pedro, un chico de familia adinerada, Juan, un chico de familia pobre. Pero qué sorpresa, María se enamoró de Carlitos, el cartero. Enunciado o solución del problema. Se basa en un párrafo donde se indica un determinado tema con un problema específico, en cual buscamos una solución determinada para este. Ejemplo, la construcción de los bloques universitarios de la Universidad UNAE se distancia mucho, el cual dificulta un movimiento rápido y conciso entre bloque a bloque, el cual se buscaría una alternativa, establecer entradas para que beneficien el uso inmediato de esto.
Párrafo de desarrollo de concepto. Se da una idea principal enunciada de forma explícita, la cual se reafirma por medio de ejemplos o argumentaciones. Ejemplo: la jirafa posee una anatomía extraordinaria. Tiene un cuello larguísimo y cada ejemplar posee un pelaje exclusivo. Su desproporcionado cuello tiene, como el nuestro, tan solo 7 vértebras, pero muy alargadas. Por último, de la cabeza del macho sobresalen unos extraños cuernecillos, con los que golpea a sus rivales cuando está en celo. El párrafo de conclusión anécdota es el cual, mediante elementos narrativos, se puede recuperar lo más esencial del tema, ya sea con historias o con anécdotas. Por ejemplo, saber expresarse es lo más importante en el aula de clases para poder mantener el orden, así como lo hacía la profesora Marisol, que con el uso del buen tono de voz y amabilidad se hizo ganar la confianza de los chicos y así el mejor desenvolvimiento de ellos. El párrafo de conclusión cita es aquel que tiene una cita para poder cerrar el texto y poder colocar con una base el tema tratado. Por ejemplo, así como el voluntariado juvenil misionero de la familia salesiana cumple lo dicho por Don Bosco: el que no vive para servir, no sirve para vivir, llevando el evangelio, testimonio y ayuda a las demás naciones. Toda esta cita se lo pone entre comillas. Conclusión interrogante. Plantea el problema y lo describe, ya sea con una pregunta. Por ejemplo, en conclusión, la anorexia es un trastorno alimenticio caracterizado por distorsión de la imagen, acompañado del adelgazamiento extremo. En base a esto, suele reducir una duda. ¿En qué momento los patrones de belleza cambiaron y empezaron a atormentar a millones de personas? De analogía. Es una comparación o semejanza de la relacionado al tema. Como ejemplo, el ser humano está compuesto por comportamientos que funcionan en conjunto, llevando a cabo el proceso similares a una máquina como el computador, que tiene estructuras específicas para cada tipo de procedimientos.